Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Qué alegría encontrarnos el día de hoy, lunes 5 de octubre del año 2020. Hoy es el día de la medicina en el Perú, ¿correcto? Y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Listo, empezamos. Vamos a ver sobre el origen del conflicto y los bloques antagónicos. La Segunda Guerra Mundial tuvo su origen en la humillante, digamos, las humillantes cláusulas que se habían escrito en el Tratado de Versalles, en donde Alemania prácticamente renunciaba a las provincias de Lorena y Alsacia, donde Alemania tenía que pagar una gran indemnización económica a los países aliados y asimismo tenía que reducir su ejército, su armamento. Entonces, todo ello motivó protestas en Alemania en contra del Tratado de Versalles firmado por los monarcas alemanes. Asimismo, en 1929, debido a la crisis que se originó en la Bolsa de Valores de Nueva York, ese se llamaba el Jueves Negro, donde toda esa profunda crisis económica repercute en la sociedad alemana, en su economía. Entonces, todo ello favorece a la consolidación del partido del nazismo. La política pangermanista nazi, conquista el espacio vital o la Lebensraum, fue una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, el partido nazi comienza a ganar mayores seguidores dentro de Alemania. Los nazis era un partido nacionalista, radical extremo, totalitarista, que no permitía la participación de otros grupos. Asimismo llegó a convertirse en antisemita, que es un partido que en contra de los judíos y enaltecía la raza aria. Entonces, todo ello fue arraigándose en la conciencia y en el pensamiento de la sociedad alemana. Hitler y Mussolini compartían los mismos intereses imperialistas, estableciendo una alianza denominada como el Eje Roma-Berlín en octubre de 1936. Recordar que en Italia estaba el fascismo de Benito Mussolini. Asimismo, Alemania y Japón firmaron una alianza militar anticomunista conocida como el Pacto de Anti-Comintern en noviembre de 1936. Esta alianza permitía o detenía el avance del comunismo ruso, ideología, por toda Europa. La guerra civil española entre 1936 y 1939, utilizada por Alemania e Italia como campo de entrenamiento con miras a una confrontación de mayor magnitud con las grandes potencias. Entonces prácticamente ya estaba todo el escenario para que en cualquier momento estalle la Segunda Guerra Mundial. Francia, haciendo caso omiso al Tratado de Versalles, comenzó a armarse, comenzó a reclutar personas jóvenes, eso conocida como las juventudes hitlerianas. La anexión de Austria al Tercer Reich en abril de 1938 en Auschwitz formó parte del expansionismo nazi. Asimismo, en la conferencia de Múnich en septiembre de 1938, la Sociedad de las Naciones ¿ya? Entrega a los sudetes checos para intentar frenar el avance del pangermanismo nazi como garantía de paz en Europa. Entonces, para evitar de que Alemania se expandiese, la Sociedad de Naciones entrega el sudoeste de Checoslovaquia a Alemania. Pero aún ello, Alemania seguía con esos deseos de expansionismo y sobre todo un revanchismo contra los franceses. Entonces, en la noche entre los días 9 al 10 de noviembre de 1938, conocida como la Noche de los Cristales Rotos, los nazis agreden a todos los judíos en Berlín. 91 personas muertas, miles de sinagogas quemadas, viviendas y comercios destruidos. Se comienza o se prohíbe la movilización a los judíos.
Todo judío no puede participar de la política ni de la educación pública. Todos los negocios judíos son cerrados y no pueden abrir, salvo que esos negocios sean administrados por un alemán. Entonces, a partir de ese acontecimiento conocido como la Noche de los Cristales Rotos, comienza la persecución antisemitista. Ya el 22 de mayo de 1939, Alemania e Italia, Hitler y Benito Mussolini firmaron un acuerdo político y militar en el que sentaban las bases de un apoyo mutuo en caso de una guerra. Ese pacto es conocido como el Pacto de Acero. Asimismo, el Pacto de No Agresión Germano-Soviético, el Ribbentrop-Molotov, el 23 de agosto de 1939, por los ministros de Asuntos Exteriores de cada país. La cláusula secreta estipulaba el reparto de Polonia. Entonces, ¿qué pasaba? Rusia y Alemania firmaron un pacto de no agresión en caso estallase una guerra, que ambos iban a respetar, pero que se iban a repartir el país de Polonia. Entonces, a ver, acá tenemos, por ejemplo, la desestimación del Tratado de Versalles. La anexión de Sarre por plebiscito en marzo de 1935, aquí está. La remilitarización de Renania. Alemania comienza a anexionar o a anexar, mejor dicho, territorios a su país. Austria, los sudestes, ¿correcto? Clapeda y el protectorado de Bohemia-Moravia. Entonces, todo ello comienza a ser parte del imperio alemán. Las consecuencias de la expansión alemana vienen de la anexión de húngaros, de Hungría, el estado eslovenio, Eslovaquia, población de lengua alemana, en Austria. Asimismo, el tratado de no agresión entre Alemania y Rusia estaba la división de Polonia. Ambos estaban dividiendo este país, que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Continuamos de la primera. Se forman las potencias del eje. Las potencias del eje están con Alemania, Hitler, Goebbels, Himmler y Göring, Italia, Mussolini, Víctor Manuel III, y Japón, el emperador Hirohito, Oyene y Matsuoka. Alemania, Italia y Japón forman las potencias del eje. Las contrapartes, los que hicieron frente al expansionismo alemán, italiano y japonés, fueron las potencias aliadas. En primer lugar, Inglaterra, Francia y Rusia, y posteriormente Estados Unidos. Inglaterra estaba Chamberlain, Churchill y Clément Attlee. En Francia, Charles de Gaulle, Albert Lebrun, Deleyre y Paul Reynaud. En Estados Unidos, Stalin, Molotov. Perdón, en Rusia, Stalin y Molotov. Y en Estados Unidos, Roosevelt y Truman, los presidentes de varios países, de estos dos países. Muy bien, entonces, la causa de la Segunda Guerra Mundial es el expansionismo de las potencias del eje, pangermanismo, el fracaso de la política de apaciguamiento de las Naciones Unidas. Los antecedentes que podemos encontrar en la Guerra Civil Española, el pacto de Anticomintern, la conformación del eje Roma-Berlín-Tokio, el pacto de Múnich, el pacto de acero y el pacto de no agresión germano-soviético. Existieron dos bloques. El eje Alemania, Italia y Japón, y los aliados Inglaterra, Francia y Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. Estados Unidos se adhiere a las potencias aliadas en diciembre de 1941 tras el hundimiento del Pearl Harbor. Comienzan las ofensivas del eje. Entonces, Alemania comienza sus ataques inicialmente contra Francia. Desarrolla una guerra rápida que llega hasta París. El frente del Pacífico. Mira, aquí Alemania comienza a invadir Bélgica, invade Países Bajos, invade Francia. De Francia comienza un ataque hasta Reino Unido, que tiene que resistir el ataque de los ingleses. Alemania se expande hasta el norte de África. Italia lo hace en Vichy, Francia. O sea, Francia es atacada por dos lados. Uno, por el lado alemán y por el lado de Italia. Suiza se mantiene neutral ante la guerra, no interviene por ser sede de la Cruz Roja. Alemania invade Polonia, invade Yugoslavia, Italia invade Grecia, todo lo que es los Balcanes. Muy bien. Rusia, por su parte, invade Rumanía, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania.
Entonces ya se estaba configurando ya nuevos territorios. Y el Frente del Pacífico, el 7 de diciembre de 1941, Japón comienza su expansión por todo el Océano Pacífico. Así es que el 7 de diciembre de 1941 ataca el ataque japonés a la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. Entonces, aviones japoneses hunden en Pearl Harbor, hunden, dañan toda la base estadounidense y ello motiva de que Estados Unidos ingrese a la guerra. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada del Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienza el ataque del eje entre 1979 y 1941. Invade Polonia en septiembre de 1939 y en 1940 Alemania invade Dinamarca, Noruega y Países Bajos. A partir de que ha conquistado esos lugares, comienza la invasión a Francia. Desarrolla la famosa Operación Dínamo y el gobierno colaboracionista de Vichy, Frente Occidental del Norte Africano. Italia, por su parte, ocupa Grecia y Yugoslavia en 1941 en la Operación León Marino en la Batalla Aérea de Inglaterra. Rusia, a través de la Operación Barbarroja, o sea, Alemania quiere invadir Rusia. Ataque japonés a la Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y los alemanes desarrollan una operación contra África, conocida como la Operación Africa Corps de Rommel, la ocupación de Libia y Túnez. Entonces los alemanes ya estaban extendidos por toda Europa. Entonces comienza la contraofensiva aliada. Entonces los aliados comienzan a invadir Casablanca, ahora recuperar África del Norte, enfrentarse en el Cairo con los African Corps, de ahí iniciar la ocupación de Italia a través de Sicilia, la Sicilia Cerdeña, Reino Unido con Estados Unidos ingresar por, por Francia, ¿correcto? Entonces comienza en 1943, eran los territorios ocupados, y 1944. Entonces, los territorios del Tercer Reich ya hasta 1945, los territorios alemanes invadidos, es todo lo que está de amarillo. Muy bien, entonces los aliados comienzan la contraofensiva tanto en Europa y Estados Unidos desata la guerra en el Pacífico contra Japón. El objetivo de Japón era ocupar todas estas islas y extenderse hasta Australia. Entonces Estados Unidos comienza a hacer ataques a Nueva Guinea, a Borneo, a Manila, ataca a Japón. La contraofensiva aliada comienza con la batalla de Stalingrado, cuando los alemanes, haciendo caso omiso al pacto de no agresión firmado anteriormente, comienzan a invadir Rusia. Desarrolla la batalla de Midway, la batalla de Guadalcanal, la rendición del sexto ejército alemán en la batalla de Stalingrado, en 1943 la batalla de la Almay, la conferencia de Casablanca y la conferencia de Teherán. Desembarco en Sicilia por parte de los aliados en el norte africano, la liberación de Leningrado, los rusos comienzan a acudir nuevamente a la antigua guerra, esperar que llegue el invierno mientras los alemanes van avanzando, ir abandonando los campos, las casas, quemando todo. Entonces eso permite que el ejército alemán se detenga. Se libra la batalla de Filipinas y es el día en la cual Francia es liberada a través del desembarco en Normandía. Muy bien, entonces la contraofensiva aliada está en la batalla de Iwo Jima. Los soviéticos ocupan Berlín en septiembre de 1945. Se firma la conferencia de Yalta. Los alemanes se rinden. Hitler se suicida. Y en el Pacífico, Estados Unidos bombardea Hiroshima y Nagasaki, dando la rendición total de Japón. En la conferencia de Teherán, en Irán, que tuvo lugar entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943, los tres grandes, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido, debatieron sobre la apertura del segundo frente de Europa Occidental. El resultado fue la planificación de la operación Overlord, que dio el desembarco en Normandía. En la conferencia de Yalta, en la península de Crimea,
Fue la segunda reunión de los tres grandes, realizada entre el 4 al 11 de febrero de 1945. Trataron la reorganización territorial de Europa Oriental y Central, los territorios de Polonia, Yugoslavia y Alemania. Suele considerarse como el comienzo de la Guerra Fría por las discrepancias evidentes entre los aliados. Posteriormente viene la Guerra de Potsdam, en Alemania. Fue la tercera reunión de los tres grandes, realizada entre el 17 de julio al 2 de agosto de 1945. Participaron Truman, Estados Unidos, Churchill y luego el nuevo primer ministro Clement Attlee por Gran Bretaña y Stalin por Rusia. El objetivo de esta conferencia fue la puesta en vigor de las medidas acordadas en la conferencia de Yalta sobre la división de Alemania y las fronteras de Polonia, así como el ultimátum a Japón y el juicio a los criminales de guerra. Las conferencias y acuerdos. El Tratado del Atlántico, Península de Terranova en 1941, la Casa Blanca en Marruecos, el Cairo, la Conferencia de Teherán, Bretton Woods, la Conferencia de Yalta, San Francisco y la Conferencia de Potsdam en Alemania de 1945. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? En el aspecto político, por fin dio consolidado la Organización de las Naciones Unidas en San Francisco en 1945. División del territorio alemán entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos y Rusia, el proceso de descolonización en África y Asia, la influencia soviética en países de Europa del Este, comienzan las rivalidades entre el bloque capitalista y comunista, dando el inicio de la Guerra Fría. En el aspecto económico, aguda crisis económica europea y japonesa. Y en el aspecto social, elevada mortandad. Se calcula que entre 40 a 60 millones de personas murieron durante este holocausto. Oye, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá sobre la Segunda Guerra Mundial? Antes de empezar, quiero ver este video con ustedes. Preguntas, dudas, inquietudes. Les voy a poner este documental realizado por la Nat Geo sobre Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Es un documental aproximado, acá es de 4 horas 41 minutos, que nos cuenta en forma detallada lo que sucedió y originó en este gran conflicto bélico. Espera un instante. Voy a pausar el video.